días, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría es saludarlos en el día de hoy, este día del Señor, donde dedicamos este tiempo para honrar su santo nombre, para alabarle, para interceder unos por otros y para ser ministrados por la palabra del Señor. Así que es un gozo especial para mí poder dirigir o dar inicio a este culto. Un culto que va a tener una pequeña diferencia, porque va a haber un espacio para los niños y niñas. Así que si tienen pequeños que están con ustedes, en ese momento den la posibilidad de que puedan escuchar parte de la palabra del Señor y realizar también una manualidad. Así que, por favor, téngalo presente para que en ese momento ellos también puedan ser partícipes de este culto. Hoy tengo la bendición de leer un libro especial, un libro que me encanta, que es el libro de Filipenses. Vamos a leer una porción. Este libro que nos habla de alegría aún en medio de las pruebas y las dificultades. Y voy a leer desde el versículo 12 hasta el 21. Así que Filipenses capítulo 1 del 12 al 21 dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor nos hable a través de su palabra y sigamos ahora con la alabanza que nos dirigen nuestros queridos hermanos jóvenes del ministerio justamente de alabanza. Buenos días, hermanos, buenas tardes o buenas noches. Le invito a que podamos cantar la siguiente alabanza teniendo este pasaje como base. Filipenses 1, 20 y 21. Pablo le está escribiendo a los filipenses, si es cierto, como nuestro hermano y pastor Israel nos dijo la semana pasada. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta semana la predicación también se va a basar en Filipenses 1, así que le invito a que podamos leerlo. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que le invito a que podamos con esta alabanza bendecir el nombre del Señor. Y como dice el coro de esta alabanza, dice: bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. En toda situación, sea situación alegre o una situación triste, bendigamos el nombre del Señor, porque para nosotros el vivir es Cristo. Cantemos. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. ¿Cómo he de alabarte en vez
canción. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo te de seguir en libertad y huir en la opresión si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Buenos días, niños y niñas. Aquí estamos en el día domingo, un día especial, un día que alabamos al Señor, y vamos a tener un tiempo de compartir la palabra de Dios. Y miren, estoy a la usanza del sector de la actual Israel. Quizás antiguamente se vestían parecido a lo que estoy
ahora con esta indumentaria. Así que lo hice así para que pareciese más a lo que les quiero contar. Les quiero contar una parábola que enseñó Jesús. Y las parábolas era una historia que enseñaba el Señor para explicarnos cosas del reino, para explicarnos cosas que para nosotros eran difíciles de entender, o en ese tiempo era muy difícil de entender, y con la historia nos explicaba muy clarito lo que él quería decirnos. Así que aquí tengo una imagen a cómo podría haber estado Jesús enseñando a sus discípulos, a las demás personas. Les cuento la historia, esta narración, esta parábola, se llama La moneda perdida. Y Jesús contó que había una mujer que tenía 10 monedas. Y estaba feliz con sus monedas. A todos nos gusta tener monedas. A todos nos gusta tener algo que es valioso. Y ella tenía 10 monedas, que era todo lo que tenía, era importante para ella, porque con eso podía subsistir, con eso podía alimentarse, con eso podía hacer muchas otras cosas. Así que era feliz con sus 10 monedas. Y ahí la vemos con una carita feliz, ¿verdad? Estaba contenta y estaba contando sus 10 monedas. Un día, cuando fue a revisar su bolso o el lugar donde tenía sus monedas, ¿saben lo que pasó? Se dio cuenta que le faltaba una. Le faltaba una moneda. Y ahí en sus manos, no lo van a ver bien, pero ahí en sus manos hay solo 9. ¡Oh, qué triste se puso! Le faltaba una moneda valiosa. Así que ella puso una carita ahí como diciendo, ¿qué voy a hacer ahora? Me falta una moneda. Esa es muy importante para mí. Así que antes de tomar una decisión se puso a llorar. ¡Ay! Mi moneda importante. Miren, está llorando, se tapa sus ojitos. Pero tomó una decisión, dijo, la voy a buscar. Y empezó a buscar en diferentes lugares. A ustedes se le han perdido cosas, ¿verdad? Y cuando se pierden, uno las busca en diferentes sectores. Y ahí la está buscando debajo de un mantel, puede ser, debajo de algún lugar, y revisaba una pieza, después se iba a la otra pieza y se iba a revisar, buscaba en la cocina, pensaba, quizás se me habrá quedado acá adentro, miren, ahí, o debajo de la cama, y en todas partes, porque a veces las cosas se caen debajo de las camas, y no la encontraba, y la buscó en la despensa, donde guarda los alimentos, y abría las puertas, y no la encontraba. Así que estaba tan triste porque no podía encontrar sus monedas, su moneda en este caso, cuando de repente, ¡wow! Miren qué cara de felicidad. ¡La encontré! ¡Encontré esa moneda valiosa! Así que feliz. ¿Y saben lo que contaba el Señor? Que buscó a sus amigas y le dijo, amigas, júntense conmigo, miren, encontré la moneda que se me había perdido, la busqué tanto. Y ahora con esa cara de felicidad está diciendo a sus amigas, estoy feliz porque encontré la moneda perdida. ¿Saben, niños? Así es Dios con nosotros. Nos busca, te busca a ti, te busca a mí cuando nos perdemos, cuando nos alejamos de Él, cuando no queremos saber de Él. Pero cuando nos encuentra y nosotros nos encontramos a Él, ¡wow! Se pone feliz y los ángeles en el cielo son felices porque nos reencontramos con el Señor. Así que busquemos a Dios. Él siempre nos busca y seamos felices. Esa moneda eres tú y esa moneda soy yo. Para Dios somos tremendamente valiosos. Ahora Cristina les va a enseñar a hacer un trabajo para mostrar caras tristes y caras felices. Y busquemos siempre la cara feliz porque Dios está con nosotros. ¡Chao! Hola niños, hoy día vamos a hacer algo un poco distinto, así que vamos a hacer una pequeña manualidad. Para esto vamos a necesitar solamente 2 vasos de Plumavit, un marcador y un tip top. Como vamos a hacer un tip top, van a tener que pedirle ayuda a la mamá o al papá para que los ayude a cortar y no se vayan a cortar ustedes. Así que empezamos. Lo primero que hay que hacer es tomar un vasito y le vamos a dibujar una cara. Entonces acá yo voy a dibujar una cara.
ahí estoy dibujando la cara y le vamos a dibujar un poquito de pelo. Y después le tienen que ustedes, para que se vea más bonito, pintar todo el pelo. Yo lo voy a pintar rápido, pero ustedes después con paciencia pintan todo el pelo. Ya. Después lo que tienen que hacer es tomar el tip top y pedir a sus papás que le recorten esta parte, solamente la parte de la cara. Ya, entonces ahora ya le pinté un poquito más el pelo, le recorté la cara y ahora tomamos el otro vaso y lo ponemos así. Entonces, ahora vamos a dibujar una carita triste. Vamos a hacer los ojos, el otro ojo, unas pestañas y está triste. Y nosotros a veces podemos estar tristes, pero lo bueno es que vamos a girar acá el vaso, que con la ayuda del Señor, con su palabra, con el amor que Él nos da, nosotros podemos pasar de estar tristes a estar felices. Entonces, acá teníamos nuestra carita triste, pero con la ayuda del Señor y su amor podemos pasar a ser personas felices. Así que eso era. Chao, que estén bien. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a reinar tu voluntad, sea aquí como allá en el El diario pan, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Y líbranos de tentación y protégenos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre.
Muchas gracias, hermana Damari, por esa hermosa alabanza que ha elevado a nuestro Dios. Gracias damos al Señor por ser Él nuestro Padre. Bueno, quiero invitarles, hermanos, a reflexionar en esta mañana, en este culto dominical a nuestro Dios, haciendo una especie de resumen de lo que ya hemos visto durante la semana en estos nuevos devocionales que hemos iniciado y hemos denominado Hacia el sentir de Cristo, basado en la experiencia del apóstol Pablo y que puede, a través de una carta enviada a la iglesia de Filipo, dejar también para nosotros. Solamente quiero leer un texto que va a ser la base de esta reflexión. Es Filipenses 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El gozo de un final feliz. Para el apóstol Pablo, Cristo había sido el principio de su vida. Si bien es cierto, él tenía una rica herencia, podríamos decir, una herencia religiosa, una herencia política, él llegó en un momento dado a decir que todo eso que él había alcanzado lo consideraba como basura por alcanzar, ¿no es cierto?, la meta que es Cristo. Entonces, para el apóstol Pablo, Cristo había sido el principio de su vida, porque aquel día maravilloso, aquel día fabuloso para él, cuando él iba camino a Damasco con un objetivo definido, Cristo le cambia el objetivo de su vida. Y allí comienza algo totalmente nuevo para él. Usted conoce la historia, conoce el evento, cuando Pablo iba, dice la Biblia, respirando amenazas, iba camino a Damasco, de pronto le rodeó una luz, y en esa luz viene la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Desde ese día, Pablo vivió en la presencia de Dios. Cristo era la inspiración, era la dinámica de su vida. Era Cristo quien le daba la fuerza para vivir, porque era la gracia todo suficiente de Cristo la que le había alcanzado. Ahora, él dice en la palabra lo siguiente: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así escribió a la iglesia de Corinto, allí en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Bueno, el texto que hemos leído hoy es un texto tremendamente significativo, quizás muy corto, pero con una profundidad, con una convicción tan grande, tan tremenda, que marcaba la razón de ser del ministerio del apóstol Pablo. El domingo pasado, nuestro pastor Israel Morales nos hablaba de Cristo, ¿se acuerda? De un resumen del acróstico Cristo, pero en la vida de Pablo, y cómo cada letra de Cristo se encarnó en la vida y en el ministerio de Pablo. En los versos anteriores al que ya he leído, nos señala que el amor de la hermandad y las oraciones intercesoras en la comunidad de fe son una bendición. Ahora nos presenta el porqué y el fundamento de las bendiciones de la fe cristiana. No se olvide que él había dicho que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. En primer lugar, el gozo de tener una razón. Hay un coro antiguo que yo me aprendí cuando muy joven, decía: razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Bueno, hay una razón de vivir. El texto se inicia con un porqué. Mire, las primeras palabras de Jesús que Él les dice a sus discípulos allá en el inicio de su ministerio es una pregunta. Jesús le dice: ¿qué buscáis? Y se trata también de un desafío muy serio.
Digamos que les estaba cuestionando de alguna medida en relación a su proyecto de vida. ¿Qué es lo que buscáis? ¿Qué es lo que veis en mí? Entonces Cristo estaba haciendo una especie de examen, a aquellos que venían tras Él. Quería ver cuál era la razón de su vida, cuál era el motivo de su vida, cuál era el propósito fundamental por qué querían estar con Él. Bueno, cuando Pablo dice porque, nos está diciendo que Él ya tiene resuelta esta parte de su vida. Él ya sabía la razón por la cual Él seguía a Jesús. Él ya tiene un por qué vivir y como veremos más adelante, también tiene un proyecto del cómo y el por qué morir. Es triste, pero muchas personas antes de esta pandemia no tenían un porqué definido. No tenían claro el por qué estaban viviendo. Muchos en este mundo vivían de manera apresurada para autosatisfacerse a sí mismos, para satisfacer sus necesidades materiales, económicas, pero llevaban en el fondo un tremendo vacío, una vida sin sentido, sin valor. Pero muchas veces todos los afanes eran egoístas. De esa manera es imposible experimentar el gozo de la verdad. Sin embargo, aquellos que seguimos a Cristo, no solo tenemos un porqué, sino que también tenemos el porqué. Tenemos la razón verdadera de nuestra vida, la razón fundamental de vivir, que es Cristo. En segundo lugar, el gozo de tener una experiencia personal. El apóstol Pablo continúa después de decir, porque dice para mí. Eso nos habla de una relación personal. Eso nos habla de una vivencia profunda. Para mí nos habla de una relación de amor tremenda que se dio entre Jesús y Pablo. Es la conclusión, podríamos decir, personal de algo que él vivió, que él experimentó con su Señor y lo quería transmitir a la iglesia de Filipo y también lo transmite para nosotros en el día de hoy. Creer en Cristo y seguirle y servirle en compañía de una comunidad de fe es toda una experiencia. No es solo doctrina, no es una idea o una verdad escrita en un libro, es una verdad que se experimenta. Se trata de una experiencia personal de primera mano. Por eso él dice, para mí. Antes para él la razón de su vivir era perseguir a los cristianos, llevarlos presos a Jerusalén. Pero ahora, cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, cambia la dinámica de su vida. Y ahora la razón de ser era para que junto a los cristianos que él mismo perseguía, ahora servir a Jesucristo. El apóstol Pablo conocía las Escrituras. Sabía de manera teórica la relación que Dios tuvo con grandes varones del pasado, con Abraham, con Jacob, con Moisés, con David y con tantos otros profetas, porque él era un erudito en la materia, un conocedor de las Escrituras. Pero ahora, después de su conversión, esos conocimientos se convirtieron en una realidad. Él comprobó que era posible tener una relación personal, profunda, con Cristo. Por eso él dice, para mí. No solo enseñaba que Cristo podía ser la vida para todos los seres humanos, sino que también aseguraba que Cristo era la vida para él mismo. En tercer lugar, el gozo de tener y aprovechar la oportunidad de vida. Él continúa diciendo, porque para mí, ahora dice, el vivir. El vivir. Vivir es la gran oportunidad que tenemos los seres humanos.
Solo hay una vida biológica y cada día que pasa no se repite. Podemos decir que el tiempo es el único don desechable porque cada minuto, cada hora, cada día, cada año es un tiempo que al pasar no regresará. De ahí la importancia de aprovechar, de vivir cada instante, pero vivirla con sabiduría, vivirla con propósito, vivirla con sentido de vida. Por eso quiero recordarle, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, grandes pasajes que grandes hombres de la historia escribieron. Moisés, que era el adalid del pueblo de Israel, el hombre que había traído la ley para entregársela al pueblo de Israel, él llegó a la conclusión final allí en el Salmo 90, el versículo 12, y él le dice: Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa sabiduría no viene de una institución secular. Esa sabiduría solo proviene de Dios. La verdadera sabiduría proviene del Dios sabio. Pero también el apóstol Pablo escribe en otro contexto, allí en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, cuando él dice: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y otro pasaje que nos habla de lo mismo, de este vivir con sabiduría, está allí en Colosenses capítulo 4, versículo 5, cuando dice lo siguiente: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Entonces, para Pablo, el vivir era una oportunidad para vivir con sabiduría y agradarle a Dios. Pablo, escuche bien esto y entiéndame bien esta idea. Pablo no dice que Cristo es su vida, aunque lo era, sino que para él el vivir es Cristo. Es concluyente, vale decir, da a entender de que toda su vida en la tierra se cifra y se resuelve en Cristo. En cuarto lugar, el gozo de tener un objeto de fe. Sigamos en el mismo texto, el versículo 21. Dice: porque para mí el vivir, ¿quién es? Cristo. La vida solo tiene sentido cuando tenemos dónde depositar nuestra fe. Hoy día el hombre tiene fe en muchas cosas, pero todas esas cosas son pasajeras, sin sentido. Pues bien, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y usted conoce la historia y sabe que el hombre siempre le ha fallado al hombre, porque somos hombres finitos. Pero Pablo dice que para mí, para él, el vivir es Cristo. ¿Ya? Pablo antes tenía una fe puesta en la religión, en la ley, pero finalmente llegó a la conclusión que el lugar correcto donde depositar su fe es en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. De ahí el himno que dice: mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. En quinto lugar, vemos en este pasaje que el gozo de tener una meta. ¿Cuál era la razón de que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo? Él dice: y el morir. Y el morir. Déjeme decirle algo, mi hermano. Usted y yo nos vamos a morir. No le quepa la menor duda, a menos que estemos vivos cuando Cristo venga. Pero todo indica que usted y yo vamos a morir. Y de aquí a un par de años, muchos de los que están escuchando este mensaje, incluso yo mismo, ya no estaremos aquí.
Quizá usted ya tiene comprado un lugar para su cuerpo físico en algún cementerio. Pero la pregunta es, ¿tiene asegurado su lugar en el cielo? ¿Tiene asegurado ese lugar allí? ¿Tiene la convicción que si usted cierra sus ojos a este mundo, que puede ocurrir en cualquier momento? Mire, hace poco fuimos asombrados con la muerte de una hermana nuestra, Joana, una muchacha joven, llena de vida, y de pronto ya sus ojos se cerraron a este mundo. Pablo dice que el morir para él es la razón también de su ministerio, porque él sabía que iba a tener un buen morir. Y cuando hablo del buen morir no me refiero que va a morir con uno dice, mire, si tiene un rostro, se murió con una sonrisa. No hablamos de ese buen morir. Todos sabemos, hermanos, que hay dos formas de morir. La Biblia dice, con Cristo y sin Cristo. Y cada persona decide cómo morirá, con Cristo o sin Cristo. Nadie más tiene facultad que usted mismo para decidir cómo va a morir. Se dice que el que nace una vez, muere dos veces. Vale decir, el que nace biológicamente va a morir biológicamente, pero también va a morir a causa de sus pecados. Pero el que nace dos veces, vale decir, nace biológicamente y nace de nuevo, como le dice Cristo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que nace dos veces, el que nace en espíritu, el que entrega su vida a Cristo, moriremos también físicamente, pero no moriremos eternamente, sino que nuestra alma se va a la presencia del Señor. Por eso Pablo dice, para mí el morir también es Cristo. Cuando se tiene el gozo de la vida, se puede enfrentar la muerte con gozo. Mire, nosotros le hemos puesto a la muerte un sentido muy tétrico, muy negro, muy oscuro, muy de luto. Cristo le bajó el perfil a la muerte cuando murió su amigo Lázaro. Le dice a la mujer, pero mujer, ¿no sabes que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Entonces, cuando se tiene el gozo de la vida, se puede enfrentar la muerte también con gozo. Pablo escribe con la convicción de que la muerte es algo natural e inevitable. Sin embargo, no solo no le teme, sino que la considera una bendición. Para él la muerte es la meta y la victoria final. Y finalmente, este texto, Pablo dice, el gozo de tener un regalo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El gozo del apóstol Pablo no está fundado en la superstición, sino en el conocimiento de la gracia de Dios. Por eso él considera la muerte una ganancia. Ya casi al final de su ministerio, el apóstol Pablo le escribe con la frente en alto a su discípulo y joven pastor Timoteo y le dice, mira Timoteo, pero tú, Timoteo, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que también aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 5 al 8. Hermano, esa es tener la convicción de que la muerte es ganancia. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, pero me espera
me está guardada una corona. Por eso él ve como la muerte como una ganancia. Por eso él llega a la conclusión que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es lo que ganamos? La vida eterna. ¿La merecíamos? No. Pero gracias a Jesucristo hoy día la tenemos. Permítame concluir. Teniendo presente esta convicción que tenía el apóstol, debemos cambiar seriamente la forma de enfrentar la vida. Y por supuesto debe cambiar nuestra forma de enfrentar la muerte. Los que mueren en Cristo son bienaventurados. Por eso es que si hay alguna persona en esta hora que no tiene la seguridad de cómo va a morir, Cristo te está llamando en esta hora. Y si tú estás alejado de las cosas del Señor, Cristo te está llamando a que vuelvas. ¿Cuál hijo pródigo? Para recibir la gracia y la bendición sanadora, restauradora de Jesucristo. Por eso en esta hora, hermanos, teniendo presente esta convicción, debemos cambiar la forma de enfrentar la vida y de enfrentar la muerte. Los que mueren en Cristo, dice la palabra, son bienaventurados. Porque han ganado o hemos ganado por medio del sacrificio de Cristo la vida eterna. Dice la palabra del Señor, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Por eso le decía al principio, hay dos formas de morir, con el Señor o sin el Señor. Los bienaventurados son los que moriremos con el Señor. Hermanos y amigos, ¿usted tiene resuelta su vida? ¿Puede llegar a decir como el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Usted tiene la respuesta en su propia vida. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, gracias por permitirnos nuevamente tener el privilegio de entrar a la profundidad de tu palabra, para extraer de ella lo que necesitamos para nuestra vida. Señor, tú conoces el corazón de todos los que escucharon este mensaje. Y tu Espíritu Santo es el que tiene que producir la obra en cada uno de nosotros. Haznos sensibles a esta voz tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, les abrazo y que Dios fortalezca sus vidas. Amén. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender por qué me amó y me salvó de vergüenzas mil. Oh, pero sí sé, sí, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser.
ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por Él
solo gritaré, gritaré. Bueno, queridos hermanos y hermanas, llegó el tiempo de finalizar nuestro culto, pero no finalizamos nuestra relación con el Señor, no finalizamos la comunión unos con otros. Así que sigamos en oración. Hay otras reuniones en las que nos podemos conectar, así que les invito a estar unidos a través de diferentes formas, pero sobre todo a través de la oración. Al terminar el día de hoy, quiero compartir la bendición del Señor a través de su palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea. Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo, si así Dios lo permite.